Hola, soy Manolo Castellano y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitada a Patricia Marqués, consultora en comunicación y redacción científica freelance. Patricia nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición profesional y cómo reorientó su carrera, sino además de cómo es su día a día como comunicadora, como redactora y sobre todo como freelance. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas, artículos y muchos recursos sobre reorientación profesional y donde podréis inscribiros para recibir información sobre futuros cursos y talleres de orientación de carrera y transformación profesional para científicos. Además, nuestro equipo lleva años realizando formaciones en empresas y centros de investigación, ayudando a empleados con perfil científico-técnico en el desarrollo de competencias profesionales a través de talleres presenciales y online sobre productividad, gestión del estrés, trabajo en equipo, gestión de conflictos, empleabilidad, uso de redes o networking. Si tu centro de trabajo está interesado en contar con alguna de estas formaciones, ponte por favor en contacto con nosotros en info@carrerascientificasalternativas.com. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Aquí tenéis un nuevo ejemplo de carrera científica alternativa. Pues Patricia, un gustazo tenerte en el podcast. Al gusto mío. Bueno, Patricia es consultora en comunicación y redacción científica. Ahora hablaremos un poco más en concreto de qué estamos hablando exactamente. Y Patricia, siempre empezamos por lo mismo, ¿no? En este tipo de entrevistas. Tú ahora trabajas también como freelance, como redactora, ¿no? Como comunicadora, como consultora, pero hace muchos años no. Vamos a empezar por ahí. Tú estudiaste química, ¿verdad? Yo estudié química, sí, en la Universidad de Alcalá de Henares. Así es, sí. Vale, pero por tu perfil veo que pronto te fuiste de España, ¿no? Y te lanzaste a Holanda, ¿fue? Sí, bueno, yo empecé la carrera de química y claro, pues es anterior al sistema que hay ahora, ¿no? Entonces no había trabajo de grado ni de máster. Y claro, en los laboratorios lo que es la investigación en química estaba muy lejos de lo que podíamos ver cuando hacías la carrera. Ahora con un trabajo de grado pues ya puedes entrar en un laboratorio o trabajar con un investigador y ver un poquito más de cerca qué es eso de ser investigador, qué es eso de hacer ciencia, ¿no? Ciencias químicas, en mi caso. Entonces, para mí eso faltaba. Y cuando empecé la carrera y según ibas avanzando, pues hacías prácticas, pero prácticas, pues bueno, las típicas prácticas que se hacían todos los años las mismas, ¿no? Pues vamos a sintetizar la aspirina. Entonces sentía que eso no podía ser, ¿no? Que no era lo único que había, ¿no? Que las farmacéuticas ya hacen la aspirina, ¿no? Quiero decir, que había que hacer algo, que había algo más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, la alternativa que surgió fue irme de Erasmus, con una beca Erasmus. Me fui en el último curso de la carrera. Bueno, en aquel momento era la licenciatura, no había grado y máster. Y me fui a Holanda porque, bueno, a mí la parte de la química que más me gustaba era la química inorgánica, la parte de química de la coordinación. Y, bueno, pues digamos que los tutores que nos ayudaban así en los temas de Erasmus me dijeron pues que en Holanda había un grupo que me iba a gustar, que hacían lo que a mí me interesaba. Yo había colaborado en algún laboratorio de la universidad, así un poco tipo voluntariado, ¿no? En verano, pues para hacerme un poco a la idea de qué era eso, ¿no? De estar en un laboratorio, trabajar con un doctorando que también, pues eso, ¿no? me daba consejos, ¿no? Y esa fue la razón por la que me fui fuera, para tener un poco de contacto con lo que es la investigación real, ¿no? Que se hace en ciencia de químicas. Pues sí, me gustó. Además, yo tuve mucha suerte porque tuve una tutora allí de máster que era fantástica, ¿no? Muy motivadora. Bueno, me enseñó muchas cosas, ¿no? Me enseñó pues a leer artículos científicos, ¿no? Que no es todo entrar al laboratorio y ponerte a hacer cosas, sino también el buscar, el pensar, el proponer, el qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Hacia dónde quieres ir con ese proyecto, qué es lo que se busca.
Y tuve la suerte de tenerla a ella como tutora y de conseguir buenos resultados. Entonces, bueno, pues claro, cuando ves que además de hacer algo que te gusta, también tienes resultados, puedes publicar, pues fue algo que pues te confirma un poco esa ruta que quieres llevar, ¿no? Entonces hiciste, de hecho, la tesis doctoral allí mismo, ¿no? Allí mismo, sí. Bueno, volví a España, me quedaba una asignatura por terminar. Y entonces me ofrecieron, pues bueno, es que yo el máster lo hice en catálisis, en compuestos que catalizan reacciones para hacerlas más eficientes, ¿no? Pero cuando yo volví a España, la oportunidad que surgió en ese mismo grupo fue en otro campo, fue en compuestos de coordinación de platino que se usan por propiedades anticancerígenas. Entonces, pues, bueno, como ellos se habían quedado contentos conmigo y yo estaba deseando hacer un doctorado, pues al ofrecerme aquello, pues no tuve que pensármelo mucho. Vale. Y me fui para allá y la tesis era, pues, el tema. A mí me dieron un tema y yo tenía que desarrollar el que quería hacer, ¿no? Que eso es, pues una de las cosas es que te pasas los primeros meses, 3, 4 meses, viendo qué se ha hecho, ¿no? y pensando qué vas a proponer tú nuevo y qué es lo que quieres desarrollar y el cómo, que claro, eso es también básico. Porque a ti te dieron esa libertad de elegir tu propio tema de tesis. Sí, sí. Bueno. O sea, había una financiación, porque claro, en aquel momento en España tú eras becado, o sea, hacías un doctorado. En cambio, allí era un contrato laboral. Te contratan 4 años y tú desarrollas tu proyecto allí. Entonces, la financiación que tenía mi director de tesis era en ese campo, en compuestos de platino para actividad cancerígena, y con el extra de poder visualizar cómo actuaban esos compuestos en células. Entonces, pues el trabajo fue la síntesis y caracterizar los compuestos que generamos que tenían propiedades fluorescentes. Entonces podíamos hacer también estudios celulares y poder ver pues dónde se acumulaban en las células, intentar entender más ese mecanismo de acción que tuvieran a nivel citotóxico. Vale, y realmente te gustaba eso y claramente hacías o sea, en tu mente imagino que en aquel momento había carrera investigadora, llegas a hacer un postdoc incluso, ¿no? Sí, hice 2. 2 postdocs. Sí, el primero cambié de campo. Sí, el primero me quedé en Holanda por también razones personales. Claro, ya Holanda fue mi país adoptivo, ¿no? Claro. Ya, pues claro, allí haces tu vida, ¿no? Y tu hogar pues está donde haces tu vida y donde estás tú con tu familia. O sea, con mi pareja en aquel momento, los amigos, todo. Y bueno, pues me quedé haciendo un postdoc cambiando de campo. Me fui a química orgánica en vez de inorgánica y trabajé era química medicinal también, pero en compuestos que tuvieran unas propiedades antagonistas o agonistas, trabajando con bioinformáticos, de los receptores que tenemos en el cerebro que tienen que ver con la cafeína, ¿no? O sea, un poco en esa línea, ¿no? El activar y desactivar esos receptores con compuestos que se generaban. Vale. Yo creo que es lo suficientemente interesante como para seguir trabajando en eso, ¿no? Y sin embargo, llega el 2017, creo, ¿no? Y decides que a lo mejor no es ese el camino. Y empiezas a trabajar en algo totalmente diferente. Cuéntanos en ese punto, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, pues porque ya en mi segundo postdoc, que fue con una financiación europea que conseguí, una Marie Curie, la que es la IOF, que es para ir fuera 2 años y volver a Europa 1 año. Y entonces estuve en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y allí pues volví al campo de la química inorgánica con compuestos de platino, con mi propia propuesta, y ahí las cosas empezaron a ser
ya diferentes, ¿no? Las ganas de investigación sigo teniéndolas a un día de hoy, ¿no? Pero según vas avanzando, te vas dando cuenta de que tienes que, de alguna manera, renunciar a otras cosas, ¿no? Porque, bueno, pues se piden otras cosas de ti, ¿no? De cuando estás haciendo el doctorado, pues evidentemente tienes que publicar y ganar, pues poder ir a conferencias y ganar algún premio. Pero según ya vas avanzando, tú ya sabes que el siguiente paso es, pues, ser investigador principal en un grupo, ¿no? Y yo no me veía ahí. Yo tenía ejemplos de compañeros muy capaces y que lo querían, y se veía que lo querían, y yo no me veía ahí. Yo decía, bueno, a mí me gusta mucho estar en un laboratorio, me gusta proponer, me gusta investigar, me gusta ver si sale, no sale, vas los fines de semana, ay, habré conseguido lo que quería. O sea, quiero decir, esa ambición o ese cosquilleo sí lo tenía, pero no el siguiente paso de, bueno, pues es que lo que quiero es tener un grupo y liderarle y llevar a estudiantes. Todo eso yo no me veía. No sé si porque no me veía capaz, o también pues simplemente porque no era algo que me interesara, porque los ejemplos que veía era que llegaba un punto en que era mucho de gestión, que dejabas muy de lado la parte que a mí me llamaba más la atención, que era pues eso, el seguir ahí proponiendo, buscando y encontrando, ¿no? Y entonces cuando volví el año en que tenía que regresar a Europa para terminar este postdoc, ahí ya fue cuando ya me di cuenta de que no, porque además yo no me veía haciendo postdocs eternamente, ni tampoco creo que fuera viable, ¿no? Y ese momento fue en el 2014, que fue cuando yo con mi pareja nos mudamos a Suiza, y allí fue cuando decidí que ya no quería seguir en academia, por esa razón, ¿no? Porque pues no veía que hubiese un lugar donde yo me sintiera realmente cómoda, ¿no? Y entonces decidí estudiar y aparcar un poco la parte investigadora. Claro, ahí vamos a pararnos ahí. Sí. Aparece una española medio holandesa en Sí. que no quiere seguir la carrera investigadora, ¿no? Uh-huh. Es para lo que en teoría se ha preparado durante un montón de años y ya ha renunciado a un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde empiezas? Porque hablas de formación, ¿no? De empezar a aprender, pero claro, sí. ¿qué cosa, no? ¿Cuánto abres el abanico de opciones? ¿O cómo te enteras? Bueno, sí, es difícil porque al principio encuentras también mucho vacío, ¿no? Cuando acabas un proyecto, por muy bueno que haya sido, muy exitoso, ¿no? Si lo quieres decir de alguna manera, también te sientes muy vacío porque ya te enfrentas a la nada, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y entonces pues fueron unos meses difíciles porque yo decía, industria, es que a mí la industria tampoco me llama. Tampoco habría tenido alguna colaboración, pero no yo directamente entrar en industria, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sido curiosa, ¿no? Me gusta estudiar, me gusta formarme por mi propio gusto, no tanto ya enfocado a lo necesito para mi trabajo, sino porque a mí me interesa. Entonces, me centré más en eso, mira, voy a estudiar algo que me gusta, que fue nutrición y salud en el ETH en Suiza, en Zúrich. Y bueno, voy a ir viendo qué posibilidades tengo de trabajar en esto y de trabajar, o sea, esa unión, ¿no? Entre la carrera investigadora y a lo mejor pues tomar otra ruta, ¿no? Pero sobre todo por eso, por interés mío propio, porque bueno, yo venía de campo de la química medicinal, entonces pues bueno, la nutrición me parecía también interesante, y porque bueno, está muy enfocado a la salud, evidentemente. Y entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de trabajar como un técnico de laboratorio haciendo síntesis y trabajar, digamos, 2-3 días a la semana, o sea, un 60% de mi semana, estudiar, estudié alemán también, aunque bueno, no llegué tampoco a hablarlo fluido, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco, Suiza es un país en el que
resulta complicado también el tema por temas de idiomas, ¿no? Y fue un poco un proceso que dentro de esa crisis, ¿no?, que tienes de, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Pues también lo fui tomando como, bueno, pues a ver, disfruta, ¿no? Igual que has disfrutado de todos estos pasos que has ido dando y lo has hecho principalmente por eso, porque me apetece viajar, me apetece trabajar en otros sitios, a ver otras culturas de trabajo, otros compañeros, pues también vamos a disfrutar de esto, ¿no? Eso, a ver, ahí me quiero parar porque la mayoría de las personas con las que contacto o me contactan para hablar de la posibilidad de reorientar su carrera, no imaginan la posibilidad de hacer ese periodo de reorientación de manera agradable, ¿no? O sea, realmente se acercan a esta situación como una parte de colapso, te diría, ¿no? Se te derrumba todo es muy negativo, todo es muy desesperante, ¿no? ¿Cómo conseguiste tú darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, de esta situación, que puede ser una situación de crisis, ¿no?, donde puedo pasarlo muy mal, ¿cómo consigo hacer un proceso que me apetezca o donde aparezcan mis intereses o mis valores, ¿no?, y construir algo en positivo? ¿Cómo lo hiciste tú, Patricia? Pues yo creo que es un análisis que tienes que hacer y permitírtelo. Es algo muy personal. Yo creo que también la edad. A ver, esto con 20 años no lo haces. Lo haces ya cuando yo estaba ya con 37 años, 38. Había vivido alejada de mi pareja por esos temas de viajar, de salir, de entrar. Él también es investigador. Bueno, él ahora ya tiene su grupo de investigación. Entonces, pues claro, compatibilizarlo todo era difícil, ¿no? Entonces, pues te llegas a la realización, ¿no? Ese momento en que dices, a ver, a mí qué es lo que más me importa ahora mismo. El seguir avanzando en mi carrera, llegar a ser catedrática, no sé, todo esto, o disfrutarlo, ¿no? No digo que no puedas disfrutar teniendo ese avance pero tiene que ser el que tú quieras, ¿no? Quiero decir, tienes que primero plantarte, decir, ¿qué es lo que yo quiero? El vértigo lo vas a tener, porque el vértigo es al cambio. Te va a pasar, vengas de industria, vengas de ciencias, vengas de donde vengas, ¿no? Entonces, pasas mal una temporada porque los cambios hacen que se te revuelva todo, haces que no estés ubicado. Además, si cambias de país no tienes a lo mejor pues ese grupo de gente, ese apoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que reubicarte y permitirte. Yo creo que eso es lo más importante. También yo allí encontré a mucha gente en la misma situación que yo. Incluso más jóvenes que yo, ¿no? Mira, estudié nutrición en España, pero aquí no me la convalidan, entonces me he metido en esto, ¿no? O gente que venía incluso de finanzas y se había metido en el mismo máster que yo de nutrición, porque, bueno, pues lo mismo, se habían dado cuenta de que, bueno, pues que les había valido hasta ahora ese camino, pero ya no les valía más, necesitaban ese cambio, ¿no? Entonces, nutrición, Patricia, pero ¿acertaste con esa formación? ¿Era eso lo que necesitabas? Acerté porque me proporcionó también, pues eso, gente con la que podía hablar, con la que podía relacionarme y darme cuenta de que no estaba yo sola. Acerté porque era un tema que me interesa, me sigue interesando, aunque no lo he usado a nivel profesional, digamos que no lo he usado, que no lo he hecho mi siguiente empleo, ¿no? Mi siguiente punto de la carrera, pero sigue siendo algo que me interesa, que sí que alguna vez en mi trabajo de ahora me sirve porque he adquirido un conocimiento que antes no tenía. Entonces, para mí no fue una equivocación, porque me aportó muchas cosas que quizás no tengan que ver a nivel laboral, a nivel profesional, ¿no? Pero sí que me aportó muchas otras cosas que
que quizás necesitaba en aquel momento, ¿no? El poder parar, el poder centrarme en mí, en mis intereses. Pues mira, esto es muy interesante, pues esto me gusta. O, bueno, también me metí como estudiante en prácticas, trabajé en un laboratorio que trabajaban con animales, cosa que nunca había hecho porque yo había trabajado con células, pero no con animales vivos. Entonces, tuve experiencias que me han aportado, que a lo mejor si hubiese seguido, no, pues es que después de mi trabajo como postdoc, ahora lo que tengo que hacer es buscar un trabajo en industria y meterme por, digamos, ese camino, ¿no? Que ya tenemos como, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Esto es lo necesario porque es lo que se espera, ¿no? Pues eso igual no lo hubiese adquirido, ¿no? Y la tranquilidad mental mía tampoco, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Nos da el vértigo al cambio, nos da miedo ir por otro camino, pues porque no sabemos cómo va a ser. Pero es que el camino lo vas haciendo, ¿no? Y hay alternativas, o sea, tú eres experto en ello, ¿no? Entonces, al haber alternativas, pues es permitirte ir a esas alternativas y buscar un poco ese lugar. Yo creo que es algo que además, por mi modo de ser, probablemente lo haré eternamente, ¿no? Hasta que el día que me muera, pues estaré buscando distintas cosas que me apetezcan y me gusten. Sí, ¿no te pudo en ese momento la presión de tener que ganar dinero o de tener que conseguir un empleo rápido? O sea, ¿cómo puedes equilibrar la balanza y pensar un poco más a largo plazo? Bueno, también, a ver, yo caí en Suiza, ¿vale? Entonces yo estaba con mi pareja y que, bueno, es mi marido hoy en día, ¿no? Y fue una decisión, porque yo cuando nos fuimos de Holanda a Suiza, yo renuncié a un trabajo en una editorial científica y lo renuncié pensando en que lo que quería era mi estabilidad emocional, ¿no? Por así decirlo. No quería seguir, que sea ahora 6 meses separado, un año más, pues porque pues, evidentemente el trabajo en una editorial científica me llamaba muchísimo la atención, me apetecía muchísimo, pero no tanto como para seguir esa senda de no, ahora cógete un avión, vete a ver a tu pareja, vuelve. No, ya lo había hecho, ya había pasado y no quería más de eso, ¿no? Y bueno, pues cuando llegamos allí, sí, como comento, o sea, hay un momento en el que claro que te puede ser miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo me voy a ganar la vida? Y cómo, porque yo quiero ser independiente, no quiero depender de nadie. Pero fui buscándome opciones, ¿no? Durante los estudios pude encontrar un trabajo en el que no tenía que renunciar a una cosa. Y además del trabajo me gustaba porque era en ciencia y tenía las capacidades y podía disfrutar de hacerlo, pero sin que fuera determinante, ¿no? Sin que fuera tengo que seguir por este camino. Pero hace falta humildad para eso, Patricia. O sea, no es fácil haber estado en el MIT y decir, bueno, pues ahora voy a trabajar en algo que a priori no necesito 2 postdocs o haber trabajado en sitios tan potentes, ¿no? Bueno, a ver, es que yo nunca, bueno, no puedo decir que tampoco lo haya enfocado. Ir a MIT fue pues porque el director del grupo al que yo fui era como un icono para mí durante mi doctorado, para volver al campo de mi doctorado y entonces, pues bueno, también podría haber pedido en otros sitios con esa misma beca, pero también era una estrategia, ¿no? Si pides para ir a sitios potentes y vienes de un laboratorio en el que has hecho un buen trabajo en tu doctorado, pues las posibilidades de que te lo den son mayores, ¿no? Entonces, yo tampoco enfoqué mi carrera como tengo que ir a sitios de gran calidad o considerados de gran calidad, porque luego llegas allí y ves muchas cosas que pues, son mejores en Europa o son mejores en otros sitios, ¿no? Que iconizamos muchas veces las cosas y de hecho eso me pasó también con el profesor al laboratorio al que fui, ¿no? Que bueno, luego dices, bueno, pues aquí los estudiantes son muy buenos, los recursos son buenísimos, pero bueno, estamos todos haciendo lo mismo, ciencia, ¿no? Entonces yo nunca enfoqué
el ir a sitios por su nombre, sino pues también porque me interesaba, yo quería ir a Boston, porque quería estar en una ciudad que dicen que es más europea, ¿no? También daba la oportunidad de que mi pareja tuviera también un espacio, porque si vas a la universidad en mitad de Texas, pues igual no encuentras esa posibilidad, ¿no? De tener los dos un sitio. Y bueno, pues luego volver a Europa y volver a un laboratorio, para mí el trabajo tiene que ser para ti. No puede ser que lo hagas solo por tu currículum o solo por tu siguiente paso, ¿no? Quiero decir, no puedes, o por lo menos para mí, el estar escribiendo tu currículum para el futuro, cuando no sabes cómo va a ser, ni qué es lo que te vas a encontrar, ni qué es lo que vas a querer hacer, para mí no funcionaría. Entiendo que para otra gente, pues quizás les da esa seguridad y necesitan esa tranquilidad, ¿no? De antes de terminar un trabajo necesito ya saber cuál es el siguiente y en qué campo y qué proyecto, ¿no? Para mí al revés, o sea, esos cambios los buscaba, ¿no? Me gustaba la idea del cambio, de poder aprender cosas distintas y nuevas en distintos campos y bueno, ha sido así siempre y bueno, claro, en ese mundo de incertidumbre, ¿no? Y de casi aventura, Patricia, uno al final, muchas veces a posteriori, se da cuenta de todo lo que ha aprendido, todas las experiencias que ha tenido, de una forma o de otra acaban siendo explotadas en lo que puedas hacer después, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no sabes qué vas a hacer a priori, es imposible saber que estás haciendo algo para algo en concreto. En tu caso, ¿cómo utilizas todo lo que eres tú o todo lo que has acumulado en la mochila para decidir que quieres empezar a trabajar como freelance o como comunicadora o como redactora? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, pues después de Suiza, en el 17, como has dicho antes, volví a España. Y volví a España sin tener ni idea qué hacer, ¿no? Porque mi último trabajo había sido de técnica de laboratorio, en el que, pues, la verdad es que disfruté porque además aprendí cosas diferentes. Era la química, pero diferente a la que ya había hecho, con lo cual, pues, también ahí aprendí cosas nuevas de materiales. Y bueno, volví con un niño de 1 año. Y eso también, pues con un niño de 1 año y con casi 40 años, ¿no? Y ya las cosas son distintas. Ya no piensas solo en ti. Ya no piensas en qué es lo que quiero hacer yo y qué es lo que me gusta y tal, sino un poco la armonía familiar también, ¿no? Y tu armonía mental, ¿no? Esa estabilidad, esa serenidad que yo creo que nos puede dar esa felicidad que buscamos, ¿no? Yo estaba completamente segura de que no quería un trabajo que me llevara a no poder pasar tiempo con mi hijo. Tampoco quería un trabajo que no me permitiera a mí ser yo y desarrollarme yo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue también un momento de cambio nuevo, ¿no? Decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hago? Porque no sé, en España, yo estuve 15 años fuera, entonces tantos años fuera, ni siquiera sabía cómo eran las cosas, ni dónde meterme, ¿no? Ni por dónde empezar. Entonces el primer año dije, bueno, vamos a volver otra vez a tomárnoslo con calma. Me metí en un curso de comunicación y de divulgación de la ciencia y el primer año mi planteamiento fue solo eso y mi hijo y retomar un poco mi vida en España, ¿no? En Madrid, volver a casa. Que no es nada fácil tampoco porque, bueno, volver a casa después de muchos años también te tienes que volver a ubicar, ¿no? Ya no es vivir en el extranjero, pero de alguna manera sí que te sientes un poco extranjera, ¿no? Y bueno, pues yo no sé tampoco estar sin hacer un trabajo, pero un trabajo no en el sentido únicamente económico, que también es necesario, ¿no?
es sin poder desarrollar algo, ¿no? Algo mío. Y bueno, pues estudias y desarrollas cosas y haces tus cosillas, ¿no? Tus proyectos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque al final también un empleo tienes esa retribución, ¿no? Que no es únicamente económica, es también el haber hecho un trabajo, ¿no? Y el haber llevado un proyecto a algún sitio. Entonces, pues buscando ese verano, porque vinimos en mayo o en junio, buscando ese verano me surgió la oportunidad de empezar como escritora de propuestas científicas freelance. Y me surgió porque lo vi en internet. No fue algo que yo, de hecho, decía, oye, esto existe, ¿no? Porque muchas veces ves medical writer, ¿no? O como que tienes que escribir las especificaciones de algo, ¿no? Cosas más técnicas. Pero en propuestas científicas, digo, anda, pues mira que era un anuncio en... Sí. Era un anuncio de que se buscaban freelance y era pues una consultora en la que pues usaban, bueno, ahora es muy común, ¿no? Se cogen a científicos o estudios, bueno, gente que haya estudiado una carrera científica, ¿no? Que no tienen por qué haber hecho una carrera científica, pero haber estudiado por lo menos el máster. Y que escriben propuestas científicas porque, bueno, tienes esa visión, ¿no? Desde el punto de vista, por tu formación, pues entiendes, ¿no? Entiendes sobre los productos que se estén produciendo o entiendes sobre pues, ciertos mecanismos o eres capaz de explicar lo que tengas que escribir en esa propuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, solicité y empecé así, un poco también por eso, porque no quería renunciar al tiempo para mí, que quería, pues eso, seguir formándome y poder también pasar tiempo con mi familia y, bueno, ver cómo nos asentábamos en Madrid. Y a la vez pues poder hacer algo que fuera proyectos profesionales, ¿no? Y así he seguido pues desde que llegamos a Madrid. Muy bien. En ese momento entiendo que te das de alta como autónoma, que eso para muchos científicos es como un misterio, ¿no? Una carrera. Lo hace. Empiezas con este proyecto. ¿Cuándo empieza a cambiar tu propia identidad profesional? Es decir, ¿cuándo empiezas a verte como una redactora de propuestas científicas? Pues yo creo que tuvieron que pasar un par de años, porque bueno, es como en toda profesión, ¿no? No llegas y ya lo sabes todo, ¿no? Tienes que coger carrera, tienes que aprender y bueno, yo sigo aprendiendo. Cada propuesta que escribo o coordino es totalmente nueva, ¿no? Además, pues como siempre se cambian también de alguna manera las convocatorias, te piden distintas cosas, pues al final te tienes que ir adaptando, ¿no? Y también pues trabajar como freelance significa trabajar con distintos equipos, ¿no? No trabajas siempre con las mismas personas, entonces todo eso requiere adaptación. Entonces realmente a mí me costó pensar como que yo tenía mi propio negocio, por así decirlo, ¿no? O sea, tú como autónomo te cuesta mucho ver que eres tu propio jefe y que tú eres tu propio negocio, ¿no? Que profesionalmente no tienes que depender de otros, ¿no? Porque claro, muchas veces te metes como freelance, entonces tienes pues eso, ¿no? El darte de alta en Hacienda, la seguridad social, toda la parte administrativa y piensas, dependo de que me den trabajo, ¿no? En vez de cuando estás contratado, cuando tienes un trabajo por cuenta ajena, pues al final esto es lo que tienes que hacer, te pagamos tanto y pam, pim, pam, ¿no? Ya, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Pero cuando eres autónomo, pues se acaba un proyecto y cuando viene el siguiente, ¿no? Ese vacío, pues a veces pesa, ¿no?
Entonces también eso hace que no veas que es un trabajo, ¿no? A mí había veces que me decían, no, claro, es que cuando tú trabajes y yo ya estoy trabajando. Pero es verdad que la gente tiene esa mentalidad, ¿no? De como no estás trabajando por cuenta ajena en un proyecto constante, concreto, que te pagan X al mes y que te dura los años que te dure o meses, pues no es un trabajo, ¿no? Y es verdad que al principio tú de alguna manera también te lo planteas, ¿es esto un trabajo, no? Yeah. Y yo lo veo como que es un trabajo, pues como antes hacían los contratos de obra, que te dura 15 días, pues 15 días, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Es un trabajo que yo creo que lo haces siempre, o sea, que yo ya ahora sí que me considero consultora, ¿no? Pero al principio me costaba verlo como un trabajo que fuera, esto es lo que yo hago. Porque parecía que lo hacías durante el periodo en el que te contrataban para ello o que te pagaban para ello y luego ya te quedabas ahí sin nada, ¿no? Entonces, pues sí que es un periodo de adaptación otra vez, ¿no? En el que... El tema de la adaptación, porque además lo comentas dentro de equipos que van cambiando, ¿no? Y es quizás lo bueno o lo malo que tiene el trabajar como consultor externo, ¿no? Que cada proyecto es un mundo, ¿no? Con un equipo nuevo, una institución nueva, una empresa nueva. ¿Tú te esperabas eso? Es decir, cuando uno se empieza a plantear trabajar como autónomo, a lo mejor tiene uno la visión de estar todas las horas del universo delante de un ordenador solo. De manera autónoma en tu casa o en tu oficina, donde sea. Y sin embargo, también te das cuenta de que conforme van apareciendo proyectos, tienes que comunicarte con un montón de gente nueva, distinta cada vez, no con los mismos 3 o 4 que están alrededor tuya en tu laboratorio, ¿no? o en tu oficina cuando estás trabajando físicamente en algún sitio. ¿Hasta qué punto te has sentido tú sola o más acompañada en tu labor como consultora freelance? A ver, yo creo que los dos. A ver, depende mucho del tipo de proyecto también o de qué necesidades de equipo se necesiten. Hay algunos en los que se necesita un equipo más grande, otros que necesitan un equipo más pequeño. Yo creo que siempre es enriquecedor cuando trabajas con un equipo, aunque sean 2 personas, ¿no? Porque al final, pues 2 personas hacen más que una, ¿no? Muchas veces, además, no sé, en otros trabajos, pero a veces como que te encasillas, ¿no? Con una idea y no sales de ahí, ¿no? En cambio, si tienes a otra persona, lo ve desde otro lado, pues enriquece, ¿no? Porque te da otro punto de vista y pues entonces realmente trabajar sola tampoco siento que yo trabaje completamente sola, porque incluso el cliente forma parte del equipo, ¿no? O sea, yo cuando he hecho consultoría, por ejemplo, en propuestas científicas para investigadores, ¿no? Que son de un nivel de ciencia fundamental, que son las ERC, que son pues para que empiecen o para que consoliden su laboratorio, ¿no? Y esas pues son de tú a tú con el investigador, ¿no? Yo no lo planteo como yo soy la consultora, tú eres mi cliente y estoy yo sola frente a ti, sino que intento que sea un equipo, ¿no? Que nos entendamos, que tengamos las reuniones que hagan falta, que podamos hablar de ello, ¿no? Lo mismo con otras propuestas. Si son propuestas de consorcios, tienes X beneficiarios o partners, lo mismo, ¿no? Ellos cuentan también, ¿no? Ellos también dan un input, también te van a corregir lo que escribes o te van a dar ideas y te van a dar información y tú vas a tener que pues traducirla para ponerla en la propuesta, ¿no? Entonces, realmente sola, hombre, sí, estás delante de tu ordenador y sobre todo haces mucho de teletrabajo, ¿no? Pero sola no me he sentido. Quizás a lo mejor la soledad la plantearía más desde el punto de vista de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que la gente entienda el trabajo que tú haces, ¿no?
Eso sí que es más, quizás porque alrededor mío de autónomos ya tengo muy poquitos. La mayoría se van yendo, ¿no? Y que entiendan ese trabajo, ¿no? Y que entiendan la situación laboral que es, pues eso sí que genera a lo mejor una soledad, ¿no? Y también desde el punto de vista de empresa, ¿no? Los autónomos, a veces la sensación que yo he tenido, a veces, en muy pocas ocasiones, pero a veces, es que parece que bueno, que somos de usar, ¿no? Que te contratan, tal, pim, pam, ya está, ¿no? Y en realidad nosotros estamos aportando algo, ¿no? Tú a mí me contratas, mi cliente eres tú, ¿no? No el cliente al que se está escribiendo la propuesta, ¿no? Muchas veces ahí hay un error de concepto, ¿no? De que tú estás disponible para cualquier cosa por ser freelance, ¿no? Y ser freelance no es depender de que te ofrezcan cosas, sino que tú decides también, ¿no? Para mí la oportunidad que ha traído el ser freelance es precisamente esa, ¿no? El decir, mira, ahora no me interesa coger una propuesta porque tengo otras cosas. Pues, por ejemplo, en octubre voy a empezar un máster para variar. Y a lo mejor pues en ese periodo no me compensa cogerme una propuesta porque sé que voy a ir agobiada y prefiero no hacerlo, porque para hacerlo agobiada y mal prefiero no hacerlo, ¿no? Y eso lo decido yo, ¿no? Pero muchas veces la soledad que yo siento es como que le dan la vuelta, ¿no? De que, ay, te vamos a ofrecer algo, ¿no? No, es que a lo mejor yo no necesito que me lo ofrezcas, o me lo ofreces y te lo agradezco, que me incluyas y me des la oportunidad, pero no estoy en una posición de debilidad, ¿sabes? Y eso creo que sí que he notado en alguna ocasión, ¿no? De que tú haces un trabajo, pero no estás en nómina y por lo tanto no cuentas igual, ¿no? No eres igual parte del equipo de la misma manera, Claro. Y no recibes el mismo entrenamiento, o sea, no te dan las mismas oportunidades en ese sentido, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿tú misma has ido cambiando el tipo de cliente o la forma de ser? ¿Y cómo es esa? O sea, ¿qué tipo de cliente? ¿Cómo ha sido la evolución de tu cliente con el tiempo? Bueno, pues me he centrado bastante en las solicitudes de propuestas que son más de ciencia fundamental, también porque las disfruto un montón. Claro, están mucho más cercanas a lo que se hace de investigación, ¿no? No es tanto un producto, comercializar o buscar cliente, ¿no? Para venderle X cosa que hayas hecho o que propongas, sino que realmente es ciencia básica, ¿no? Entonces, claro, eso ya me acerca mucho más a mi background, ¿no? Entonces, esas son de cliente uno a uno. Realmente ahí yo veo que tengo mucho más espacio también para ser yo misma, ¿no? Para decir las cosas de una manera mucho más clara, ¿no? Y ayudar porque al final la propuesta, mi trabajo, en mi opinión como consultora, es hacer brillar esa propuesta, y es hacer brillar la propuesta gracias a los que están generando ese conocimiento nuevo, o si es un producto, pues ese producto nuevo, ¿no? Ese es mi trabajo, de alguna manera desmarcarles de lo que otros hacen y hacerles brillar. Y entonces, pues cuando empiezo cogiendo pues lo que se me va ofreciendo, ¿no? Hombre, si yo veo que a lo mejor es un tema en el que yo no me veo capaz porque pues tiene que estar escrito en 6 semanas. Me tengo que primero enterar de qué va, porque es no sé, de un campo que no tiene nada que ver con algo con lo que yo pueda sentirme cómoda, pues entonces yo digo que no. Pero si es un campo en el que yo sé que puedo hacer un trabajo correcto, entonces pues decir que sí, ¿no? Entonces iban llegando oportunidades y las vas cogiendo, pero te das cuenta también que muchas veces dependiendo del sitio con el que trabajes, puede ser una cuestión más de cantidad que de calidad, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas tú a decidir, ¿no? Bueno, ¿en qué punto me coloco yo? Porque al final mi trabajo habla de mí, ¿no? Yo no quiero hacer
cosa más rápida y pim pam, ya está, y se manda, ¿no? Yo quiero hacer algo que merece la pena, ¿no? Me voy a sentir más cómoda así. Pero me ha pasado siempre, quiero decir, eso ya a lo mejor es una cuestión más de mi personalidad, ¿no? Entonces, pues según iba avanzando en los años, te das dando cuenta un poco de eso, ¿no? De, a ver, en vez de a lo mejor que me ofrezcan una maravilla, que me paguen genial y tal, pero tengo que tener un mes y va a ser una chapuza, pues no voy a hacerlo. Y digo que no. Ahí hay un vértigo que es muy, muy grande, ¿no? El decir que no a algo, cuando sí, pero cuesta más cuando eres freelance, porque cuando tú estás contratado y te dicen haz tal, lo tienes que hacer, ¿no? Pero tú sigues teniendo tu dinero, sigues teniendo tu puesto, ¿no? Entonces, como freelance, digamos, el poder decir que no es lo que yo quiero, pero el decir que no también significa que a lo mejor no te vuelven a llamar, ¿no? No te vuelven a ofrecer algo. No me ha pasado, ¿vale? Pero siempre tengo ese miedo, ¿no? Siempre está ahí el decir, es que si renuncio ahora a esto y luego no me avisan, ¿cómo hago el año, ¿no? ¿Cómo cierro el año, ¿no? Claro. Esa es la incertidumbre del freelance, pero yo creo que un poco lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Siempre tienes vértigo, siempre vas a tener miedo a un cambio y lo que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Y confiar también en que te puedes permitir ese no, que no tienes que decir que sí a todo. Me ha pasado, ¿no? A veces incluso de recibir una llamada y decirme, no, pero es que nosotros contábamos contigo y tal, y cómo vas a hacer eso y tal, y además te hemos entrenado. Y decir, perdona, a mí no me has entrenado, ¿no? No me has ofrecido ni un solo curso. Yo habré hecho trabajo contigo y habré aprendido, pero tú también de mí, ¿no? Esto es así, es un intercambio. Y si te tengo que decir que no, pues tendré mis razones. Y a veces pues son personales, otras veces son simplemente pues que no me ha gustado trabajar contigo o que no he recibido esa calidad que yo quería recibir, ¿no? Entonces, pues ahí hay una incertidumbre y una intranquilidad que pues de nuevo te la tienes que permitir y la tienes que aguantar, ¿no? Y evolucionando, sí. Por como lo comentas, claro, de hecho, has dicho, te van llegando propuestas y tú vas, ¿hasta qué punto hay que buscar clientes? ¿Y hasta qué punto te van llegando? ¿O cómo llegan los clientes a ti, Patricia? Bueno, al principio fue un poco, pues, bueno, yo entré porque me ofrecieran desde una consultora, ¿no? Y pues ellos tenían mucho trabajo, quiero decir, muchísima carga de trabajo y tenían pues un pool de freelance, de consultores freelance, pero claro, esos al final van quemándose, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé por ahí y luego pues empecé a tener contactos, ¿no? Y según pues esos contactos que estaban contentos con tu trabajo, pues a lo mejor te iban ofreciendo otras cosas, pero fuera ya de ese mismo ámbito, ¿no? Entonces fue un poco a través de generar yo mis propios contactos, ¿no? También ayudándonos entre freelance, ¿no? Que nos conocíamos, a lo mejor, pues que te decían, oye, que están buscando a alguien y yo no voy a poder, o oye, que aquí trabajan muy bien, que te animo a que les mandes tu currículum, ¿no? Y entonces pues ibas un poco generando esos contactos y ofreciendo tus servicios. Y, por ejemplo, pues con las RCs, pues fue a través de la universidad, porque como, bueno, yo vengo de la universidad, pues la gente me conocía y bueno, pues apostaron por mí y he tenido esa suerte, ¿no? Bueno, yo me siento privilegiada en ese sentido, ¿no? He tenido suerte, no he tenido problemas de tener trabajo, incluso diciendo que no en ocasiones, pues principalmente por razones personales, decir que no. Pues porque sí, porque a veces es muy agotador, ¿no? Llegar a un pico de trabajo y pasar el deadline y has llegado
muy, muy justo y ha sido pues eso, mucha energía y de repente pues te encuentras otra vez en ese vacío y decir, mira, ahora me voy a tomar un tiempo para mí, ¿no? Para mis cosas. Y es que al final pues eso también era lo que yo buscaba cuando entré como freelance. Claro. Y ¿Pensabas que era importante o tan importante esa parte de creación de red con compañeros o con personas que son a nivel laboral iguales que tú, freelance? O sea, ¿cuánto de importante es el networking y cuánto de importante pensabas que era el networking para trabajar como freelance? pues no pensé que fuera importante porque bueno, al principio no vi esa necesidad porque, bueno, ya te digo que había mucha oportunidad, pero luego con el tiempo yo creo que el networking ya no tanto por encontrar oportunidades de trabajo, sino pues por tener ese grupo de gente que está como tú, que se encuentra como tú, que te dice, oye, mira, por esta no vayas, que de verdad que no merece la pena, vete por este otro lado. O incluso, aunque solo fuera temas administrativos de, oye, que me pasa esto con el IVA o que qué hago con tal factura, ¿no? Creo que siempre nos ayuda el tener un equipo, el tener gente que te apoye y que te ayuda, ¿no? Y también esa sensación de pertenecer, ¿no? Porque a veces cuando eres freelance, pues estás un poco pues, descolgado y no sabes muy bien. Pues cuando estás en un trabajo por cuenta ajena perteneces a tal empresa, ¿no? O en un laboratorio pues perteneces a tal grupo, ¿no? Pero ahora es un poco como a mí, yo soy mi propia jefa, yo hago lo que considero, ¿no? Entonces vas de propuesta en propuesta, de equipo en equipo y bueno, pues te ayuda a tener también un grupo de gente que está como tú y que te puede ayudar y que te puede asentar un poco también en esta realidad, ¿no? de freelance. Es interesante también la parte de cómo puede fluctuar o evolucionar el caché de un profesional con el tiempo. Evidentemente, cuando empiezas no tiene la experiencia de cuando llevas más tiempo, ¿no? O más años. Este tipo de cosas, ¿cómo se las averigua uno solo, Patricia? O sea, ¿cómo sabe uno cómo modificar tu propio caché conforme pasa el tiempo? Porque no está claro, no está escrito en ningún sitio, ¿no? De manera evidente, ¿no? Pues la verdad es que tampoco te puedo decir sobre eso mucho. O sea, yo creo que es lo mismo que cuando estás trabajando en investigación y vas adquiriendo, vas subiendo peldaños, ¿no? Pues sigues un poco, no sé, como investigador estás un poco igual que siempre. Quiero decir, yo cuando acabé el doctorado me consideraba mejor. Evidentemente había adquirido conocimiento, pero me quedaba todavía mucho por delante, ¿no? Pues lo mismo ahora, ¿no? Empiezas, vas adquiriendo conocimiento, vas viendo cómo funciona, vas aprendiendo, vas formándote y entonces, pues claro, con experiencia al final, pues te das cuenta de que ya pues no eres un junior, ¿no? Ya vas a senior y que puedes hacer otras cosas, ¿no? No solamente escribir, puedes también coordinar propuestas, que además a lo mejor pues no todo va a ser redactar, que a lo mejor te interesa más, pues mira, yo te hago edición, tú me mandas un completo, ponemos un calendario y yo lo que te voy a hacer es edición, yo no redacto, ¿no? Entonces vas también adquiriendo un poco ese conocimiento de qué es lo que vas a aportar tú a cada propuesta y a cada trabajo, ¿no? Pero ¿cuándo decides subir tu fee? O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para tú decir, venga, pues ya no? Bueno, yo lo he hecho más pensando en una cuestión de tiempo, de años que llevo en ello, de éxito en las propuestas, ¿no? Si tú ves que vas adquiriendo propuestas que se financian o, por ejemplo, RCs pues que se llegan a entrevista, ¿no? Pues tú te permites a ti mismo ir subiendo ese caché porque al final, pues, bueno, pues
a ti también te ha costado, ¿no? Llegar ahí, tienes esa formación, esos años de experiencia y en cualquier trabajo en el que se respete a un profesional, pues se le va dando ese incentivo económico, pues porque te lo mereces, ¿no? ¿Y qué suele pasar cuando una misma empresa vuelve a contactar contigo y se da cuenta de que ya el fee no es exactamente el mismo? Pues normalmente no me ha pasado tampoco nada. O sea, quiero decir, es negociable. Generalmente yo siempre lo pongo como algo negociable porque depende también muchas veces del tipo de propuesta que sea. Puede haber la parte, el fixed fee, que es lo que te pagan haciendo el trabajo, y luego tienes el bonus, que sí se financia, ¿no? Entonces muchas veces la parte más negociable, el fixed fee, es lo que ya te dicen, mira, no podemos subir más aquí, pero te subimos en el bonus, ¿no? Porque también es su manera de incentivarte para que lo hagas genial y que te lleves la financiación, ¿no? Entonces, generalmente para mí han sido, por lo general, siempre han sido muy buenas ofertas. O sea, nunca me han hecho, bueno, una vez me pasó, pero fue al principio, entonces yo dije, mira, yo ya bueno, lo que me pasó fue que me ofrecían una propuesta, venía, digamos, de la misma consultora con la que ya había trabajado y ya teníamos un fee concreto, pero ellos habían hecho una reestructuración en su sistema, ¿no? Y habían puesto pues, que a los que llevábamos menos tiempo bajaban, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, eso no me lo habéis comentado, yo ya os he dicho que sí de palabra, que iba a trabajar con vosotros, no quiero echarme atrás con eso porque no me gusta decir que no ahora de repente por el... Y entonces ellos pues dijeron, no, sí, te vamos a meter en senior por tu currículum y tal, ¿no? Entonces, al final yo creo que es importante negociar y no plantear. O sea, de hecho, esto lo he comentado alguna vez con freelance que alguna vez me han contactado para preguntarme precisamente estas cosas, o a nivel administrativo, que como freelance así que acaban de empezar, me han contactado por LinkedIn a veces. Y esto lo he comentado. No te dejes vapulear, por así decirlo, ¿no? Tampoco es que es un vapuleo, pero que no pienses que porque acabas de empezar y porque además eres autónoma, luego no me van a llamar o luego no me van a volver a ofrecer o... No, porque al final, si tú has hecho un buen trabajo, sí que te van a volver a llamar porque les interesa, porque si financian la propuesta, para ellos es no solamente económicamente positivo, administrativamente es muchísimo mejor también, ¿no? Entonces, al final es algo que se negocia y bueno, hablando al final, pues se encuentran las maneras. Yo creo que nunca he tenido realmente un gran problema con ello. Patricia, estamos todo el rato como diferenciando dos mundos diferentes, ¿no? El mundo del freelance y el de trabajo por cuenta ajena. Sí. En realidad, en muchísimos casos no ocurre esto. O sea, hay una cosa intermedia que es el poder trabajar en algunos proyectos como freelance y en otros proyectos a media jornada por cuenta ajena. De hecho, es tremendamente corriente. ¿Cuándo te diste cuenta de esta posibilidad? Pues me di cuenta en enero de este año. Pero porque surgió una oportunidad para... Bueno, yo estudié comunicación y divulgación y sigo estudiando en ello. De hecho, empiezo un máster ahora en otoño y es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hacía así a modo mío, de como yo quería y con quien yo quería, a nivel personal, ¿no? Y bueno, surgió esa oportunidad en diciembre del año pasado, o sea, empecé en enero como pluriactiva. También así, pues media jornada. Y bueno, al principio tienes esas dudas de, a ver, porque yo lo que no quiero es que ahora no renuncio, ¿no? De alguna manera a esa libertad, ¿no? De tener el tiempo y decidir, ¿no? Pero es verdad que el trabajo en el que yo ahora mismo estoy, tengo mucha libertad también. Quiero decir, es a media jornada, es teletrabajo, es en comunicación y divulgación. Y bueno, pues por eso decidí entrar en ello, porque tenía esa libertad. Si a mí me hubieran, digamos, quitado flexibilidad, pues entonces no lo hubiera cogido, ¿no?
porque creo que al final una persona que es freelance va buscando un poco eso, ¿no? El tener esa libertad de decisión y esa flexibilidad, ¿no? en sus labores. Pero también, claro, la pluriactividad pues, te ofrece esa estabilidad económica que como freelance pues, a veces te da ese vértigo de no tenerla, ¿no? Entonces sí, pues fue este enero, ¿no? Que empecé. Y llevo unos meses y bueno, pues de momento no siento que me haya cambiado la vida en el sentido de haber renunciado a... De hecho, era una de mis condiciones, ¿no? Yo sigo como freelance porque me ha costado tener mis clientes en consultoría, no voy ahora de repente dejarlo. Y bueno, siempre ha sido respetuoso con eso y bueno, pues por eso me lo permito a mí misma. ¿Y qué te tendrían que ofrecer para empezar a trabajar de nuevo por cuenta ajena al 100%? Pues es que es difícil porque yo cuando empecé el enfoque que yo tenía era tener tiempo para estar también con mi hijo. Luego empezó el colegio y bueno, pues ya tengo más tiempo para mí. Y entonces también hago cosas para mí, ¿no? Yo estudio fotografía, me gusta la cerámica, me gusta salir al campo. O sea, siempre que tengo tiempo para mí, pues soy mucho más feliz, ¿no? Y entonces, claro, al principio lo enfoqué como me voy a adaptar a Madrid otra vez y voy a encontrar ese espacio, ¿no? Pues para mí, mi familia, acomodarnos, tal. Y según han pasado los años, pues quizás esa necesidad se ha ido diluyendo porque la adaptación se va dando, ¿no? Y mi hijo va creciendo. Pero entonces he ido descubriendo más aspectos míos. Y renunciar a la libertad que me da ser freelance todavía me cuesta, ¿no? Muchas veces digo, bueno, a lo mejor en unos años y según van pasando el tiempo, no lo cojo, ¿no? Entonces, sí, quizás en algún momento me gane algún argumento para hacerlo, pero ahora mismo no encuentro argumento para hacerlo. Muy bien. Patricia, ya por volver un poco al inicio, ¿no? Ya para hacer el círculo total, vámonos otra vez a la Patricia del 2014. ¿Qué le aconsejarías a esa Patricia? Pues que se relaje y lo disfrute, porque aunque he hablado mucho de permitirte y de disfrutar y de estar tranquila con las decisiones, pues no deja de ser algo que es muy difícil de hacer. Entonces, luego, pues es gracioso que al final todo acaba cogiendo su forma. Y sí que se van dando las cosas y dices, bueno, pues no ha estado tan mal, pero quizás el camino no lo has disfrutado tanto como podrías haber disfrutado, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en Suiza, pues claro, es un país que no es barato precisamente, ¿no? Entonces no disfruté de Suiza igual, porque al final, pues, has tomado una decisión de estudiar, de trabajar, pero no trabajar a tiempo completo. Al final no disfrutas de la misma manera que si tienes pues tu trabajo, tu estabilidad económica y dices, pues es que los fines de semana hago lo que me da la gana porque tengo esa economía y puedo permitírmelo, ¿no? Y mentalmente te pones muchas barreras. Entonces creo que me lo diría la chica mía, o sea, a mí de los 2014, pero también me lo sigo diciendo a mí misma. Es un trabajo que yo creo que tengo que hacer siempre, ¿no? El decir tranquila y disfruta, ¿no? Ahora no sufras por el qué va a pasar porque ya estás trabajando en ello, ¿no? Y mientras que estás trabajando en ello, pues de una manera u otra las cosas salen. Quizás no perfectamente o con todos los beneficios que tú querrías, pero luego a la larga creo que sí. A la larga sí que
sí que he podido disfrutar de volver a España, de asentarme, de hacer lo que me gusta, de verme como profesional en ello, que también creo que es algo que a veces nos cuesta, el darnos a nosotros esa palmadita en la espalda de vez en cuando, ¿no? Y no, muchas veces somos los que más presión nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso es lo que quizás he perdido más durante este paseo, ¿no? Ha habido partes que no he disfrutado por esos miedos o esas barreras que nos ponemos a nosotros mismos. Pues Patricia, ha sido un placer hablar contigo. Han salido un montón de cosas interesantes que estoy seguro de que aprecian las personas que nos escuchan. Un placer mío. Seguimos hablando, ¿vale? Muy bien, vale. Pues encantada. Patricia, mil gracias. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp y YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas, artículos y muchos recursos sobre reorientación profesional, y donde además podéis inscribiros para recibir información sobre futuros cursos y talleres de orientación de carrera y transformación profesional para científicos. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.